Bien, ¿a qué nos vamos a referir con datos descriptivos en este contexto? Nos vamos a referir sobre todo a características que generalmente se expresan de modo textual, o sea, no se pueden solucionar con una lista controlada en general, y que se refiere no ya a los datos de presencia, a la información del tipo de esta especie está en este sitio en este momento, como son los ejemplares de las colecciones, o son observaciones, o son citas bibliográficas de distribución, sino aquellas características que dependen más de la especie. Caracteres morfológicos, fisiológicos, estatus de conservación, usos, etc. Entonces, eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Bien. Un ejemplo de estos datos descriptivos son los caracteres lábiles, los que se pierden al manipular o al conservar. Yo que vengo del mundo de los hongos, bueno, pues olores, colores, en las setas eso se pierde radicalmente en cuanto se mete en la colección. Imagino que vosotros o los que trabajáis, por ejemplo, con colecciones en líquido de peces también, pues es muy importante pues documentar esos caracteres que se pierden y que en muchos casos son claves para hacer una identificación adecuada. Eso es punto número 1 para mantener la calidad. Bien, otro tipo de información que tiene que ver con esta categoría, pero, o sea, información textual, que es importante, es los resultados de las pruebas que se llaman muestreos destructivos, o sea, aquellas pruebas, aquellos test que nos van a dar una información sobre el ejemplar, pero que en el proceso supone una pérdida de material real. Entran las patas para el ADN, entran también, bueno, otro tipo de muestreos destructivos, por ejemplo, aquí un HLC o un HPLC, una cromatografía de alta resolución, pues también para ver metabolitos secundarios o otro tipo de sustancias, pues también se registran y es importante que esos resultados queden con los materiales. Bien, también metemos en esta categoría, vamos a llamar los objetos multimedia. O sea, lo normal es que nos refiramos a imágenes, pero también pueden ser vídeos o bandas de sonido. Y que también en muchos contextos son claves para que ese ejemplar tenga un valor científico, para que se pueda volver a estudiar, para que se puedan volver a sacar conclusiones sobre su identidad. Bueno, este es un ejemplo de la colección de otolitos del Instituto de Ciencias del Mar. Bien, sobre la información descriptiva, y que a veces también se registra, como estamos viendo, en ejemplares. La primera recomendación es que si no hay un sistema completo y coherente de estandarización, registrar los datos tal cual. Aquí el caso típico es en botánica se llama hábitat, a veces se llama ecología, pues es donde aparece el bicho o la planta. Pues lo mejor, ahí encontramos de todo, o sea, desde el tipo de suelo, la exposición de la pendiente, el sustrato si es ácido o calizo, el ecosistema, el paisaje. Entonces, bueno, pues antes de tratar si no tenemos un sistema coherente, lo mejor es tal cual está. Si está en alemán, en alemán. Pero o sea, ¿cuál es la idea de fondo? La idea de fondo es que lo peor que podemos hacer es estandarizar a medias. O sea, ponemos la información original o tenemos un sistema bueno de normalización. Decimos, no, mira, aquí en este campo vamos a meter el hábitat donde estaba la planta, donde estaba la página según Corine o según la base de datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para Hábitats. Bien, otra aproximación a los datos descriptivos. En general, la información descriptiva es muy específica del grupo taxonómico que tenemos a mano. Eso supone que es muy difícil crear una base de datos que se adapte a todas las múltiples opciones que habría que introducir para tratar, pues, lo mismo pájaros que insectos, etc. Entonces,
Una aproximación a ese tema es almacenar esa información en un sistema que se llama objeto-valor o atributo-valor. Entonces tú defines tu atributo y a ese atributo defines tus valores. Entonces, por ejemplo, la envergadura del ala. En ornitología puede tener su interés, pues tú defines tu atributo, que es envergadura del ala y la medida. Y bueno, pues esto es una pantalla que utiliza ese sistema. De manera que entonces tú, en vez de crear una base de datos con tu campo, que es envergadura de ala, creas una base de datos con una tabla con dos campos. Un campo, el atributo, y otro campo, el valor de ese atributo. Me haría falta un tercer campo para referir esa información en ejemplar, pero vamos, esa es la idea. No sé si la siguiente diapositiva abunda más en el tema. Bueno, ligeramente. O sea, tenemos los atributos. Este es un esquema de una base de datos relacional, cómo podría manejarse. Aquí meteremos nuestros atributos, si es sexo, edad, envergadura, etc. Aquí el tipo de atributo, si es un texto, si es una lista controlada, si es un valor numérico. Definiríamos a qué se aplica, ornitología, entomología, ictiología, etc. Aquí tendríamos nuestros valores, por supuesto la disciplina, y tendríamos otra tabla para conectar ese atributo con ese valor a un ejemplar. Es una manera de formalizar ese problema. Antes de Plinian Core. Existe voy a decir en taxonomía, una iniciativa que ya tiene varias décadas de existencia que se llama DELTA, es Description Language for Taxonomy. Y esta iniciativa lo que trata es de proporcionar un esquema para formalizar este tipo de información. DELTA fue la criatura de un científico australiano, se llama David Dalwich, que ya se ha jubilado, y esa iniciativa ha sido retomada, quiere decir, todos los trabajos de David Dalwich, por otra iniciativa que se llama Atlas of Living Australia. Entonces, si buscáis Atlas of Living Australia Open Delta y os interesan estos temas de cómo formalizar la información descriptiva, ahí podéis encontrar toda la información, aunque esto daría para un taller completo, pero por lo menos daros esta información. Y Open Delta lo que hace es estructurar la información en un esquema muy parecido al que he indicado, o sea, definiendo tus atributos y tus valores, y con esa información Open Delta te permite hacer claves de identificación tradicionales, dicotómicas como las de toda la vida, multiclaves para programas informáticos. Esto es, en vez de, tú empiezas dices, yo tengo aquí un ejemplar incompleto, tengo el tamaño de las hojas, empiezo mi identificación por el tamaño de las hojas. Me permite hacer matrices de estados para atributos, con lo cual se pueden hacer luego agrupamientos y calcular distancias, etcétera. Y alguna cosa más relacionada con la información descriptiva, y te genera descripciones en lenguaje natural. O sea que es mucho trabajo inicial, pero luego da mucho rendimiento. Y hay un grupo activo que está manteniendo el código y creando nuevas funcionalidades. Bien. Cierro paréntesis. Sobre información descriptiva. Aquí hay un estándar. Que se lleva trabajando desde hace tiempo, quiere decir, para un grupo sobre todo centrado en Latinoamérica y en España, que involucra INVI de Costa Rica, Universidad de Granada, Instituto Humboldt de Colombia, la CONAVIO de México, Universidad de Sao Paulo, básicamente para crear un esquema, un estándar, para manejar esta información. Información que luego va a aparecer o puede aparecer en multitud de formatos. En fichas de especies, guías de campo, catálogos de especies protegidas, etc. Y que, por cierto, el Ministerio del Ambiente de Chile sigue y adopta. Plinian Core es código abierto y está en un repositorio de código abierto que se llama GitHub. Algo vamos a ver luego en algún apartado más del taller, pero básicamente con Plinian Core
podemos registrar todos esos tipos de información que hablábamos hace un momento. Descripción, ciclo de vida, significación ecológica, estatus de conservación, amenazas, programas de manejo. Todo lo que se os puede ocurrir sobre una especie, sea puramente taxonómico y descriptivo o no, lo maneja Pliancore. Y en el contexto español, decir que el Magrama también lo ha adaptado como su formato de intercambio estándar. Pliancore tiene dos niveles, tiene el modelo abstracto, y esto es general para casi todos los estándares modernos, y tiene perfiles de aplicación. Esto no voy a entrar mucho más, pero básicamente sobre los modelos abstractos tú puedes definir tu propio subestándar para manejarte con la información que te interesa. Y en las páginas del GitHub que hemos visto, pues se pueden ver algunos ejemplos de Colombia, de México y de España, de perfiles de aplicación. En su nivel más abstracto, Pliancore, como otros muchos estándares, pues es básicamente una lista de términos. Y Pliancore tiene alrededor de casi 200. Para tratar información del tipo que veis ahí. Nomenclatura y clasificación, descripciones sensu estricto, dentro de historia natural, ciclo de vida, reproducción, interacciones, nutrición, dispersión, comportamiento, aspectos migratorios, envuelta ecológica, etc. Temas relacionados con invasividad, hábitats de distribución, demografía y amenazas, usos, gestión y conservación, y datos accesorios, referencias, imágenes, multimedia, etc. O sea, trata de tenerlo todo, y como todo no se puede tener, por eso hacen falta los perfiles de aplicación. Queremos contaros que esta es la aproximación más formalizada al tema de la información descriptiva. Y paro aquí, y no sé si tenéis preguntas o cuestiones sobre estos temas.